Casos. Recopilación y descripción de casos de posesión e influencia. Apartado A. Casos de posesión, influencia o infestación. Se continúa aquí la relación de casos comenzada en summa daemoniaca. Para evitar confusiones, la numeración continúa la de la obra precedente. Caso 8. Nada más llamarme por teléfono para pedir cita, esta mujer fue clara: necesito un exorcismo. Recibí a esta mujer de unos 35 años. Le escuché y saqué la clara conclusión de que sufría un problema mental y no uno cualquiera, sino esquizofrenia. Mis estudios haciendo la tesina me permitían determinar con seguridad que se trataba de un trastorno esquizoide. Aún así, y por cumplir con todos los requisitos, oré por ella. Lo hice con la total seguridad de que no tenía nada y que aquello no tenía otro sentido que el cumplir con todas las medidas aprendidas para discernir los casos. Al orar por ella, ante mi sorpresa, entró en trance. Comencé a rezar por ella una vez a la semana. Durante las sesiones ella se volvía violenta, había que sujetarla, pues de lo contrario quería agarrarme del cuello o golpearse la cabeza contra el banco sobre el que estábamos sentados. Aquel primer caso, no ofreció ningún aspecto sobresaliente. Era lo típico que había leído cuando todavía estaba en la universidad: gritos, aversión a lo sagrado, reacción automática de dolor en cuanto se colocaba sobre su cuerpo una cruz o se le rociaba con agua bendita. En esos momentos, estaba muy lejos de saber hasta qué punto este caso me iba a acompañar en los 9 años siguientes. Aquel primer caso supuso para mí una fuente de aprendizaje: experimentaba, comprobaba una y otra vez las distintas reacciones al agua bendita, a la unción con el santo crisma, a la colocación de una cruz sobre su cuerpo, a la señal de la cruz realizada sobre distintas partes de su cuerpo, cabeza, espalda, manos, que le producía más tormento, qué oraciones provocaban una mayor reacción, etc., etc. Un largo etcétera conseguido a través de horas de todo tipo de tentativas y ensayos. Todo ello sin perder la atmósfera de oración, pero sin por ello desistir a seguir conociendo más aquel fenómeno. Al final, en esencia, aquello era un despliegue de gritos y de movimientos violentos. Sin embargo, tras varias sesiones, era evidente que el caso no avanzaba. No acababa de apreciar que el espíritu que tenía dentro se debilitase. Pronto observé que esta mujer no me hacía caso en lo referente a orar cada día. Desde el principio le había explicado la importancia de que ella comenzara a llevar una vida espiritual más intensa. Pero por más que le decía que debía rezar cada día, ella no hacía nada. Para acabar de enredar más las cosas, me percaté de que se estaba aficionando cada vez más a mí. Rezar no lo hacía, pero llamarme por teléfono para charlar se había convertido en una de sus aficiones. Además se mostraba sospechosamente agradable y risueña cuando se entrevistaba conmigo. Se lo dije claramente, tan pronto como me apercibí de ello. Su reacción fue de indignación y, además, me dejó bien claro que pensaba seguir llamándome siempre que lo desease, cosa que hizo. Detuve las sesiones en tanto en cuanto no comenzara a obedecer. Pero ella no se sometió a ninguna de mis indicaciones, y las sesiones de oración nunca se reanudaron a partir de la tercera. Desafortunadamente, desde entonces, tuve que acostumbrarme a recibir cada día llamadas suyas, mensajes de teléfono y a sufrir un acoso tal que tuve que negarme a confesarle o a simplemente hablar con ella. Gracias a Dios, no sentía ninguna atracción por ella, ni la más mínima. Esta falta de atracción fue algo muy positivo, pues su insistencia se prolongó durante 9 años. En un momento dado, me vi obligado a ponerle ante el juzgado una denuncia por acoso. Solo para comprobar lo mal que funciona la justicia y decidir no volver a embarcarme en un juicio nunca más, pasara lo que pasara. Esta persona, por los mensajes de texto y de voz en mi contestador, me consta que lleva una vida bastante desequilibrada, luchando contra la tristeza, realizando pequeños trabajos ocasionales. 5 años de persistencia en su obsesión por mí. Le pido al Señor que le ayude, aunque me quedo con la tranquilidad de conciencia de que mientras yo la atendí,
ella no me obedeció en nada. No se puede ayudar a una persona si no está dispuesta a esforzarse un poco. Caso 9. Se trataba el supuesto poseso de un chico de poco más de 30 años, el cual me contó su historia. Me dijo que había participado en una sesión de espiritismo hacía unos años y que, desde entonces, por las noches gritaba y aullaba dormido, poniendo posturas de animales, gruñendo y asustando a su mujer y a sus hijos. Me dispuse a orar por él para discernir si tenía algo o no. Nada más ponerle la mano sobre la cabeza y cerrar los ojos para concentrarme en la oración, me gritó un "no me toques", que supuso para mí el susto del siglo. Su cara se había transformado, ya no era la persona que había estado respondiendo a mis preguntas durante largo rato. La maldad que reflejaba su cara era increíble, nunca había visto algo así. Me miraba como un animal salvaje que está a punto de saltar sobre mí. Me sentí completamente en peligro, solo con él en una sala de la parroquia. Afortunadamente, enseguida volvió en sí. En una sola sesión de 3 horas fue liberado. No hay mucho que explicar de esa sesión, fuera de que los gritos fueron impresionantes y que ejercía una fuerza sorprendente para tratar de liberarse. Estaba boca arriba sobre un colchón de gimnasia, inmovilizado por varias personas a las que les costó trabajo mantenerlo en esa posición. En un momento dado, miró a un chico que le sujetaba un brazo y le dijo que moriría antes de un mes en un coche blanco, cosa que no sucedió. También aparentó revelar los pecados de cada uno de los que allí estábamos presentes, pero los que dijo de mí, muy concretos, no eran ciertos. Tras unas 2 horas y media de oraciones, espontáneamente comenzó a recitar las partes de la misa relativas a los fieles, todo seguido y sin dudar ni un solo momento, cosa que ni yo mismo hubiera podido hacer con tal seguridad. Cuando acabó, abrió los ojos, sonrió y preguntó que dónde estaba. Era él, nos mostró su más bella sonrisa, se sentía de maravilla, había sido liberado. Preguntó que qué hacía en el suelo, no recordaba nada. Pasamos a otra salita y allí le expliqué la importancia de que no dejara sus oraciones, de que tuviera un mínimo de contacto con Dios cada día. Se le veía feliz, todos estábamos felices. Al cabo de un tiempo, no superior a 2 meses, me llamó por teléfono ya que estaba volviendo a sufrir ciertos problemas. No había rezado nada, no se había producido ningún cambio espiritual en su vida, sino que había sido liberado y simplemente se limitó a retornar a su vida normal. Hablando por teléfono con él, sospeché seriamente que había sido poseído de nuevo. Fijamos un día. Cuando llegó a la iglesia, me dijo bien claramente que había venido solo porque ya había fijado día y hora para la entrevista, pero que se había vuelto muy escéptico respecto a todo este tema. Oré, pero no se producía ninguna reacción. Insistí y finalmente percibí, por un instante, una mirada verdaderamente maligna. Aquella mirada había durado 2 segundos, pero era mucho más que una sospecha de la presencia del maligno dentro de él. Tuve que estar casi 10 minutos para que el espíritu que había dentro se manifestara. Ahora que había vuelto a entrar, era mucho más poderoso, había costado mucho más el que se manifestara. Como aquella entrevista no tenía otro fin que discernir si había algo en él, detuve las oraciones. Le dije que el demonio había vuelto a entrar, pero él no quiso saber nada de nuevas oraciones. No volvió a llamar. Unos meses después le telefoneé para interesarme por él. Pero su número de teléfono móvil ya no recibía llamadas. Volví a llamarlo un mes después, para comprobar con tristeza que aquel número había quedado anulado. Sabía que le esperaba una vida de continuas visitas a los psiquiatras, que sería considerado un caso crónico de esquizofrenia. Le aguardaba, siendo tan joven, una vida entera de medicación, de ingresos clínicos, de fracaso laboral y probablemente afectivo. No volví a saber nada más de él. Caso 10. Este caso fue el de una señora que en exorcismo comenzó a cantar con una potencia y una belleza impresionantes. Y eso a pesar de estar tumbada boca arriba, sujetada por varios hombres en una postura muy inadecuada para poder cantar con fuerza. Cantaba canciones de iglesia,
pero totalmente desconocidas para mí. Por el estilo de ellas me imagino que se trataba de letras y músicas de principios del siglo XX. No reconocía ni una sola de ellas, pero aquel chorro de voz llenaba la iglesia entera de un modo verdaderamente admirable. Antes de comenzar a cantar, de su boca salieron todo tipo de vulgaridades y obscenidades. Se tornó violenta y hubo que sujetarla. Tras 2 horas, decidimos seguir otro día. Un problema eclesial impidió la segunda sesión. Yo la exorcizaba en una diócesis distinta a la mía, pero el obispo que había dado el permiso, lo retiró sin dar explicación alguna. Cuando se lo dije a la señora, reaccionó de un modo muy agresivo. Le pedí que esperara un poco, a que se solucionara lo que fuera, pues yo todavía no sabía cuál había sido la razón para que el mismo día que íbamos a tener la sesión, unas pocas horas antes, se me comunicara esa decisión. Pero la señora, completamente ofuscada, me dijo que no quería volver a saber nada de la iglesia. El asunto eclesial se resolvió, más bien debería decir que se resolvió la insidia de un clérigo haciendo lo posible para que no hubiera exorcismos. Pero cuando llamé a esa señora me repitió lo que ya me había dicho la primera vez, que no quería saber nada de la iglesia. Como se ve, el ejercicio de esta labor resulta complicado, lleno de escollos y no resulta infrecuente que las personas no perseveren. Ya que perseverar supone orar cada día y cambiar de vida, cumpliendo los 10 mandamientos. En bastantes ocasiones, las personas anulan la primera cita el mismo día que tienen fijado para venir a verme. El miedo, la desesperanza, la sensación de que hagan lo que hagan no va a servir para nada, hacen que muchos desfallezcan antes de empezar el proceso, y algunos a mitad de él. Caso 11. Una chica joven hizo espiritismo y justo desde ese día la chica comienza a vomitar tras las comidas. La chica no quiere perder peso, el tema de la figura y el peso es algo que nunca le había preocupado demasiado. Pero los vómitos se suceden y comienza a perder kilos. En el hospital no acaban de explicarse el origen de una patología tan curiosa, una chica que no quiere perder peso, pero que no puede evitar el no vomitar. Al principio creyeron que se trataba de algún tipo de anorexia no admitida de forma consciente. Pero la decisión de la chica de no perder peso era firme y, por tanto, no acababan de comprender qué era lo que estaba pasando. El internamiento había resultado poco fructífero. La chica cuando se metía una cucharada de comida en la boca, llegaba al extremo de taparse ella misma la boca con la mano para no vomitarla, pero la comida llegaba a ser expulsada por la nariz a causa de un violento espasmo estomacal. Los médicos estaban perplejos y durante bastante tiempo barajaron la posibilidad de un problema orgánico en el tubo digestivo, en vez de un problema psiquiátrico. Fue tras un tiempo de espera más que razonable y ante el imparable deterioro físico de la chica, cuando los padres optan por probar con un sacerdote. Cuando llegó a mi iglesia, la chica era un esqueleto andante. Su figura recordaba en todo a los presos de los campos de concentración, hasta para andar tenía ya que ser ayudada por su padre y hermano. Nada más orar por ella, mostró todos los signos de sufrir una influencia demoníaca, entrando en trance y poniendo los ojos en blanco tal como se le veía si se le levantaban los párpados. Lo interesante, hay que insistir en ello, era que todo el problema de los vómitos había comenzado desde el día en que ella había hecho la ouija. Aunque los padres quisieron arreglar todo aquello por la vía médica, la relación causa-efecto aparecía demasiado clara a la familia como para poder obviarla. Y una vez en mi iglesia, la reacción a mi oración no dejaba lugar a las dudas, existía la acción de un espíritu en ella. Como en tantas ocasiones, los padres solo recurrieron al sacerdote cuando se dio por razonablemente agotada la vía médica. Sin embargo, a pesar de estar yo seguro de la existencia de una influencia demoníaca, la chica debía ser ingresada de forma urgente, ya que su vida peligraba. Recé por ella un rato sin que se diera más manifestación que el trance y su inmovilidad. El caso no parecía que fuera a ser resuelto en 1 hora o 2, me dio la sensación de que iba a tener necesidad de un proceso de oración más largo. Dado que eran de otra provincia,
les aconsejé que un sacerdote que viviera cerca se encargara de rezar por ella diariamente un rato para que se restableciera. Mientras siguiera en el hospital podía rezar por ella en la habitación del hospital como si fuera una visita más, sin hacer oraciones que llamaran la atención, orando a media voz. A nadie le iba a llamar la atención, puesto que ella durante las oraciones caía en la inconsciencia, pero no decía nada, ni se movía. El demonio estaba en su cuerpo, pero no lo poseía. Es decir, no lo podía mover a voluntad, ni podía hablar a través de ella. Como no era un caso de posesión, ni se requería el ritual de exorcismo, di instrucciones a un sacerdote amigo de la familia para que orara por ella, rezando a su lado rosarios, bendiciéndola, pidiendo la protección de Dios sobre ella, suplicando a Dios que la restableciera y que rompiera toda atadura que el demonio tuviera sobre la enferma. Ya que su vida corría peligro, dada su delgadez extrema, el sacerdote cada día debía rezar un rato, aunque fuera breve, al menos 10 minutos. Después, cuando su salud ya no estuviera en peligro, las oraciones podían ser semanales. La mejoría sería gradual, sin salidas aparatosas del demonio, puesto que se trataba de una influencia sobre ese cuerpo, no de una posesión. Tuve que insistir en que la ingresaran ese mismo día, puesto que la familia había perdido toda fe en la medicina. Una semana después me enteré por ese sacerdote, que la familia, nada religiosa, abandonó las oraciones para buscar la solución únicamente por la vía médica. Una vez más, uno de esos virajes radicales que a veces los familiares dan. En ese punto perdí el rastro del caso. La resignación era necesaria en un trabajo como el mío. Yo les daba los mejores consejos que podía, pero después cada uno era libre de tomar el camino que quisiera. Aunque era curiosa esa decisión de alejarse del camino de la oración, cuando el sacerdote de ningún modo les aconsejaba no seguir yendo a los médicos. Pero esa desesperanza, la vi repetida muchas veces. La gente venía a mí para lograr una solución inmediata. Pero si esa solución no se producía en el momento, no estaban dispuestos a rezar todos los días durante varias semanas y mucho menos a dar pasos de acercamiento a Dios, buscando una conversión de vida. Caso 12. Puede dar la sensación de que los exorcismos siempre suponen largas y duras sesiones de oración que se prolongan durante meses. Sin embargo, no es así siempre. No pocos casos se resuelven en 1 o 2 horas, incluso a veces ocurre que pueden acabar en media hora. Y así fue el caso de un hombre de unos 35 años que fue presentado al obispo para ser exorcizado. La única razón que se alegó para pedir tal cosa es que cuando un sacerdote conocido suyo se dirigía en latín al demonio que había dentro de él, entraba en trance. En esos momentos, ponía los ojos en blanco y se quedaba callado e inmóvil. No se había observado en él cosa distinta a este signo. Nada de todo lo que aparecía en las películas o se leía en los relatos de posesos del Evangelio durante la misa, aparecía en él, solo esa situación de trance silencioso. Esto es interesante, porque los que no saben de estos temas, piensan que los que vienen son enfermos mentales que sugestionados no hacen otra cosa que imitar lo que han visto en las películas o visto en los libros. Cuando la realidad no puede ser más diferente. La mayor parte de las personas que vienen a los sacerdotes encargados de este ministerio, son sujetos que no presentan ningún desequilibrio y que nos refieren unos síntomas que para nada suelen encajar en lo que comúnmente se considera como posesión. Sino que, por el contrario, refieren unos síntomas mucho más leves y atípicos, para lo que es la concepción popular sobre este tema. Y así, en el caso de este hombre, se rezó sobre él el ritual de exorcismos, únicamente porque entraba en trance cuando se oraba por él. Ningún otro síntoma presentó fuera de ese. Este hombre tampoco dijo que le sucediera nada extraño en su vida cotidiana. En el pasado había llevado una vida algo perdida en la que llegó a tomar drogas, pero no hubo más pecados que los normales de alguien que vive sin práctica religiosa. Alguien que lea este caso puede preguntarse qué efecto tiene liberar del demonio a alguien que no notaba ninguna presencia demoníaca en su vida. Sin embargo, la persona que tiene un espíritu maligno dentro del cuerpo sufre muchas más tentaciones que una persona normal,
muchas más y más intensas. A veces son continuas tentaciones de tristeza, o de odio, crisis de ansiedad, etc. En muchas ocasiones a eso se une innatural incapacidad de concentración en momentos críticos, dolores en determinadas partes del cuerpo, cansancio continuo y muy acusado, etc. Esa es la razón de que las personas que tienen un espíritu inmundo dentro, aunque no sufran ningún fenómeno verdaderamente extraño e inexplicable, quieran desembarazarse de él para tornar a una vida normal. En este caso, la aparición del trance en las oraciones del sacerdote fue el único signo que tuvimos de que realmente las tentaciones y sentimientos horribles que padecía iban no solo más allá de lo normal, sino que incluso tenía algo dentro, o mejor dicho, alguien. Cuando examiné el caso por primera vez, para discernir si sufría algo por parte del demonio, oré por él bendiciéndole durante 3 o 4 minutos. En las bendiciones intercalé en latín conjuraciones al demonio, pero no observé ningún tipo de reacción extraña. Mientras le bendecía le pregunté si sentía algo, contestó que nada. Él estaba ligeramente nervioso, pero lo extraño hubiera sido hallarse en esa situación y no estar algo nervioso. Como no vi ni el más leve signo de manifestación, le dije que no tenía nada. El sacerdote que me había traído el caso estaba un poco sorprendido, más bien decepcionado porque había sido testigo del trance que me había descrito, así que como último recurso me pidió si podía intentarlo él. Le dije que por supuesto. Empezó a conjurar en latín al demonio diciéndole, en el nombre de Jesús, si moras en él te ordeno que te manifiestes. Al cabo de un par de minutos más, entró en ese trance silencioso del que he hablado antes. ¿Por qué no se había manifestado la primera vez? Pues porque ese espíritu había resistido, pero finalmente no pudo más. A veces un demonio está a punto ya de ceder, pero si se interrumpe la oración no se ve manifestación alguna y el exorcista piensa que se trata de algo psicológico. Se procedió de inmediato al exorcismo. La voz tímida y modesta de aquel hombre, conforme progresó el rito, se transformó en una voz agresiva que gritaba contra Dios y las cosas sagradas con todo tipo de horribles palabras. El demonio había tratado de ocultarse, pero ahora, una vez descubierto, no le importó ya hablar abiertamente. El demonio, como suele pasar, al principio afirmaba que no saldrá jamás. Afirman tal cosa taxativamente. Añadiendo que solo lo dejarán cuando muera, solo lo dejaré en la tumba, gritaba. No contestaba a ninguna pregunta, solo insultaba. Como no se avanzaba nada, se procedió a rezar el rosario. Tras el rosario ya comenzó a obedecer. Se le pidió que besara el crucifijo y lo hizo con sumo asco, pero era la primera cosa a la que obedecía. Los misterios del rosario continuaron. Al final ya obedecía, no a todo, pero a muchas cosas sí. Cuando se le preguntó cuántos demonios había dentro, contestó que solo uno. Preguntado acerca de cuál era su nombre, dijo que Placer. Me dediqué a atormentarle hablándole de los sufrimientos de Cristo, de los frutos que para la eternidad tiene la vida ascética, etc. Al final, sin hacer nada especial, fuera de las oraciones y la aspersión de agua bendita, el demonio dijo, salgo, me voy, me marcho porque quiero, no porque me echéis. Cada vez eran peores las convulsiones y los gritos. Hasta que finalmente exclamó, salgo. Y efectivamente, salió, volviendo la persona en sí en pocos segundos. Sencillamente, el demonio estaba tan a disgusto, tan torturado por el contacto con cosas sagradas, que decidió no seguir allí y salió en forma de exhalación por la boca, tras lo cual vino la calma. Caso 13. Me vino a ver una chica de 22 años que no tenía ninguna práctica religiosa, aunque sí fe, que padecía bulimia amén de otros trastornos psicológicos. Habría que decir que la chica, más que venir a verme, más bien fue traída hasta mí por una amiga suya. La amiga, por alguna cosa extraña que ha visto, dice que está posesa, la supuesta posesa dice que todo son tonterías. El planteamiento no dejaba de presentar complicaciones. La chica dice no estar posesa, accede a ir por complacer a su amiga, en materia de religión cree en Dios,
pero no cree en los sacerdotes. Bueno, vamos a ver, fue todo lo que acerté a decir. Al orar por ella, entró en un trance evidente, aunque tampoco mostró manifestación alguna de otra índole por más que oré. La chica que sufría esa influencia demoníaca, se marchó diciendo que pondría por obra los consejos que le di, consejos de que orara un poco y leyera el Evangelio. Pero no volvió nunca. Los casos de quienes vienen a consultar pero que no regresan nunca debería decir que suponen una tristeza para mí. Pero realmente lo que suponen es un notable ahorro de tiempo en mi horario. El exorcismo presupone un cambio de vida y muchos no están dispuestos a ello. Prefieren una solución de tipo mágico. Aunque no conozco ni un solo caso que haya sido solucionado por magos, brujos o videntes. Solo Dios tiene poder sobre los demonios. Y nosotros los ministros de Dios debemos dejar claro a los que vienen a nosotros que lo que importa es la eternidad. Y que la posesión, así como el exorcismo, forman parte de un plan de Dios para acercar al alma al buen camino. Desgraciadamente, debo decir que los casos que vienen movidos por una amistad, pero no creen estar posesos, y el trance es solo visto por familiares o amigos, tienen un índice muy alto de fracaso. Pues ellos, al no experimentar nada, piensan que lo que han visto los familiares tiene una explicación lógica que por supuesto no es la religiosa. No hace falta decir que el exorcismo nunca puede ser practicado contra la voluntad del poseso. Es decir, si ellos en su estado normal no desean ser exorcizados, entonces lo único que se puede aconsejar a los familiares es que recen para que Dios entre en sus corazones. Caso 14. Una viuda de casi 60 años me comenta que, desde hace 10 años, comenzaron a sucederle cosas muy extrañas. Todo dio principio en su casa con luces que se encendían y se apagaban solas, también con grifos que se abrían sin que nadie los tocase. Después, la señora me contó que un buen día se retorció por los suelos de la casa durante 2 días echando espuma por la boca. Aunque tal cosa con los años ya no siguió sucediendo, me dijo que en alguna ocasión se le hinchaba la cara. Lo que sí que sucedía con más frecuencia era que arrojaba gran cantidad de saliva por la boca. Una saliva menos transparente que la normal, viscosa y blanquecina. Y sobre todo notaba que algo le tiraba dentro de sus carnes, produciéndole un terrible dolor. Era algo que sentía como atado a su columna vertebral, y que se movía dentro de su cuerpo. Sus hijas, que no vivían con ella, creían sencillamente que se había vuelto loca. Estuve rezando por ella 3 horas. Enseguida quedó claro que posesa no estaba, es decir, el demonio no poseía su cuerpo moviéndolo a voluntad. Pero sí que había signos claros de influencia. Movía la cara con extraños movimientos, como si quisiera desatarse de algo interno. Hacía muecas con la boca, pero en ningún momento perdía la conciencia. Lo único que movía era la cara. Si durante la oración y mientras ella hacía esas muecas, yo le preguntaba algo, respondía, oraba si se lo pedía. En ningún momento gritó, se retorció o el demonio habló por su boca por más que en latín le ordené que se manifestara lo que hubiera dentro. Cada vez que le preguntaba a la mujer qué era lo que sentía cuando oraba por ella, me decía que notaba a ese espíritu que estaba como atado, y que sentía que la oración era como una fuerza que estaba arrancando a ese demonio. Y que percibía que estaba a punto de salir. Pero el tiempo seguía pasando y no se apreciaba evolución alguna. Durante esas 3 horas de oración, a base de rosarios, bendiciones y mandatos por mi parte a ese espíritu, los síntomas externos e internos no variaron. El mismo movimiento de la cabeza, inclinándola, torciendo el cuello, con la mujer arrodillada devotamente o pacientemente sentada delante del altar. Mientras yo oraba ella hacía un movimiento extremadamente lento con la mandíbula hasta que sonaba el sonido propio que hace una articulación al dislocarse. Ese crujido tan especial, sonó más de 40 veces. Creí que se le iba a romper ese hueso, pero no pasó nada. Al final, al poner yo punto final a la oración, me comentó que a lo largo de las oraciones percibió que varios demonios habían salido y que se sentía mucho mejor. Le dije que debía recibir oración de liberación.
Como donde ella residía no había grupos que se dedicasen a ese tipo de oraciones y vivía a 8 horas de viaje de Madrid, donde estaba yo, le dije que llevara vida normal sin preocuparse del demonio, pero que cada día orara a Dios y a la Virgen para que le liberaran de sus males. Se fue consolada y sintiéndose corporalmente mucho mejor, según me comentó. Estoy moralmente convencido de que aquella mujer sufría una influencia del demonio. Ahora bien, si un psiquiatra me dijera que si yo podría poner mi mano en el fuego por mi certeza de que lo que aquella mujer sufría no era un problema psicológico, le tendría que responder que no. Es decir, yo no puedo asegurar rotundamente sin temor alguno a equivocarme que esa mujer no sufriera algún tipo de trastorno paranoico que le llevara a somatizar su trastorno de esa forma corporal tan concreta y compleja. Desde luego, por más que se hablara con ella, por más que le hiciera preguntas, no aparecía el más leve signo de desequilibrio. Pero yo tampoco podía llegar a la plena y absoluta certeza de que fuera algo demoníaco. Una vez más comprobaba cómo en el caso de la posesión se puede llegar a la seguridad en el dictamen, mientras que en el caso de las influencias, solo se puede llegar en muchos casos a aceptar la duda razonable. Pues en muchos casos de influencia no es lo que vemos, sino lo que el individuo nos dice que siente, lo que nos lleva a tener que determinar si creemos razonable que tiene algo o no. Todos los síntomas que esta anciana me refirió fueron reducidos en número y sobrios en su descripción, lo cual era un buen síntoma en pro de su credibilidad. Pero por encima de eso, estaba el hecho de que me mencionara de que durante varios días escupiera saliva continuamente. Ese síntoma es algo frecuente en no pocos casos de influencia. Cuando uno ora por ellos, pueden escupir saliva durante horas enteras. Hablé con ella alguna vez más por teléfono meses después. Como tantas otras personas también ella, dada la lejanía de su provincia, tuvo que sobrellevar el problema con resignación y recurriendo a la oración personal solamente.